y verdaderamente que esperamos que sea de bendición para su vida este estudio en este momento. Con toda libertad, mantengan sus Biblias abiertas, ya que vamos a estar mirando aquí poquito a poquito en el libro de Efesios, que habíamos comenzado las semanas anteriores. Así que vamos a seguir orar y así damos comienzo a nuestro estudio en esta tarde. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das en esta noche de poder venir delante de su presencia, Padre, de poder confraternizar, de poder estudiar tu palabra, de poder recordar, Señor, que somos tu creación y que tienes un plan y un propósito especial para cada persona aquí en este día. Te pedimos, Señor, que en todo lo que hagamos, Padre, podamos acercarnos más hacia ti, danos entendimiento, bendice, Padre, cada persona aquí presente, suple al necesitado, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder ver a través de tus ojos, que podamos ser las manos y los pies, Señor, tuyos en este mundo, siendo de bendición a lo que nos rodea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Así que, hermanos, en esta tarde comenzamos en esta noche hablando bajo el tema el modelo de Cristo para la iglesia. Y en esta noche podemos ver acá que la verdad central nos dice: los creyentes deben ministrarse unos a otros y experimentar juntos el crecimiento espiritual. En otras palabras, hermanos, es sumamente importante que yo no me enfoque solamente en crecer yo solo, sino en que yo pueda ser de bendición a mi hermano, de bendición a mi hermana, y que todos unánimes, como si estuviéramos así, cogidos de codo a codo, podamos ser de bendición los unos hacia los otros. Así que miremos acá, en el día de hoy, el enfoque de este estudio es descubrir cómo debemos trabajar en el cuerpo de Cristo y buscar ayudas de quienes son más maduros en la fe. Así que tenemos que entender nuestro crecimiento, nuestras limitaciones y también entender en qué áreas de nuestras vidas como cristianos necesitamos crecer. Les pregunto a los que se encuentran conmigo aquí presentes en esta noche. Me gustaría, si se les hace posible, y no es mucha molestia, podrían dejarme saber. Ustedes saben qué áreas de su vida ustedes necesitan, en qué áreas de su vida necesitan desarrollarse. Por ejemplo, la amabilidad, la bondad, la gracia, la misericordia, el servicio. ¿Qué dicen? ¿Saben? Mr. Quiñones, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es que si hay áreas en su vida que usted sepa que necesita mejorar. Sí. Sí. Ya va, Mr. Quiñones. Ahora sí. Okay. Yo creo que sí, Mr. Quiñones. Por ejemplo, en el temperamento, en la ira, que me falta control. Y Okay. perdón, Mr. Quiñones. Amén. Y eso, compartan el libro, eso es algo importante, porque si sabemos esas áreas en nuestra vida que necesitan crecimiento, podemos trabajar en ellas. Ahora escuchen bien. Sí. Yo creo, pastor, que necesito cambiar mi forma de expresarme, porque muchas veces las personas piensan que estoy como reclamándoles o molesta. Muy bien. Y cuando digo estrella, muy bien, no digo bien en el sentido de que sea algo bueno, digo bien que cuando podemos identificar, sabemos en qué podemos trabajar. Teresa, ¿iba a decir algo? ¿Cómo, Mr.?
Ok, pensé que iba a compartir. ¿Usted sabe áreas en su vida que necesiten crecimiento? Claro, yo siento que tengo varias. Muy bien, y gracias Teresa por compartir eso. Parte de la lectura del día de hoy y de la lección es que cuando miramos el modelo de Cristo para la iglesia, entendemos que ese modelo requiere de usted y de mi persona, porque la iglesia somos quienes, nosotros. Todo. Muchas personas piensan que la iglesia es este edificio, que está aquí físicamente, pero no lo es. Lo somos nosotros. Entonces, prácticamente necesitamos poder hacer un autoanálisis. Pero mire cuál es el peligro de ese autoanálisis. Hay personas que hacen un autoanálisis de sí mismas, una reflexión de sí mismas, y cuando sale el resultado dice lo siguiente: no, yo estoy excelente. No tengo que corregir nada, no tengo que hacer absolutamente nada para mejorar en el camino del Señor. Y es triste lo que le voy a decir, pero es la realidad. Usted y yo, a través de Cristo, somos hechos santos, ¿verdad? Estamos en una jornada donde estamos prosiguiendo al blanco, como decía Pablo. Pero habiendo dicho eso, nosotros no vamos a alcanzar la meta en esta tierra, porque la meta es estar en el reino de Dios. Así que vamos a proseguir hacia el blanco día tras día, y necesitamos saber qué áreas de nuestra vida requieren asimismo que nosotros trabajemos o crezcamos en el Señor. Y comenzamos acá. Así que, primero que nada, esta lección marca una transición de la teología de la iglesia a un análisis más práctico de cómo la iglesia debe vivir. Recuerda que cuando hablamos de la teología, estamos hablando de las palabras que nos comunican el estudio de la Biblia en cuanto a lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar. Y este otro es bien importante. Nuestro testimonio es un ejemplo para los que no conocen del Señor. Le pregunto yo a usted en el día de hoy, no tiene que responder. Si usted en el día de hoy, cuando le miraron a usted, fue una reflexión de Cristo, ¿sí o no? Si la respuesta es no, ese es un recordatorio de que hay algo en su vida o hay algo en mi vida que yo tengo que cambiar, en lo cual tengo que trabajar para poder parecerme más al Señor Jesucristo. Debemos vivir de una manera que glorifiquemos a Dios. Dice la palabra que todo lo que hagamos sea para honrar a sí mismo al Señor. Le hago una pregunta. Si yo le entregara a usted ahora mismo un papel y le entregara también colores y le dijera, dibuje una iglesia, ¿cómo haría usted ese dibujo? ¿Alguien me podría responder? Le doy papel, colores, dibuje una iglesia. ¿Cómo sería ese dibujo? Mr. Quiñones, yo dibujaría las personas, o sea, la iglesia, pero nosotros congregados. Y Así que no alabando. dibujaría el edificio solo. No, porque la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Amén. Y ese es el punto esencial de la lección de hoy. Vamos entonces así. El primer tema es mantengamos la unidad. ¿La unidad dónde? Pues en la iglesia. Vamos a ver acá. Ese es un error que muchos cometemos, mis opiniones. Yo me alejé de la iglesia porque, o sea, no compartía ideas con las personas y no es eso, o sea, nosotros no vamos a la iglesia por las personas, sino porque queremos enriquecernos y aprender y en búsqueda de Dios. Es verdaderamente muy cierto. Y
ese problema nos pasa muchas veces a nosotros de alguna manera u otra. Escuchaba un pastor que dijo lo siguiente. Dijo, me enfermé gravemente y no le quise decir nada a los miembros de la iglesia. No le quise decir nada a la iglesia. ¿Por qué? Preguntaron. Su respuesta. Porque hay algunas personas que ponen su énfasis y su enfoque en la persona, el líder que está al frente, en vez de poner su enfoque en Dios. Somos una iglesia, somos un grupo de personas que vienen a confraternizarse, que vienen a estar en armonía con una misma meta, conectarse con Dios. Algunas veces dice la gente, ay, pero mira esta persona, viene a la iglesia y lo único que hace es llorar y pedirle perdón a Dios. Y luego sale y vive una vida pecaminosa. Así que curioso. Entonces, mientras esa persona está tratando activamente de hacer un cambio en su vida, nosotros nos paramos aquí a juzgar y a apuntarle a esa persona y a menospreciar el esfuerzo que están haciendo sin entender que Dios nos llama a que seamos partes y miembros de un cuerpo donde nos edifiquemos los unos a los otros. Y si nosotros, como dijo Lilibet en la expresión, vamos a decir esto es un edificio, ¿verdad? Aquí está. Y aquí hay piedras y hay un fundamento y de ahí sigue construyendo. La iglesia, vamos a decir simbólicamente hablando, como miembros de la iglesia que somos, de una iglesia, la iglesia del Señor, nosotros todos tenemos una función, todos tenemos una parte. Y podemos ver que en Efesios capítulo 4 se enfoca en mantener la unidad, un cuerpo unificado, y en lo que es una vida digna. Pablo entonces comienza recordándonos a sus lectores que vivía victoriosamente como un prisionero, una cosa un poquito irónica. Yo soy victorioso mientras soy prisionero. Pero su victoria era vivir para Cristo a pesar de las circunstancias. Quiero recordarle a usted, nuestra victoria, no la de Pablo, nuestra victoria es que nosotros podamos ser exactamente lo mismo. Vamos a ver lo que nos dice aquí Efesios 4, del 1 al 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que podemos ver aquí mismo que tenemos acá. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias. Yo pensé que había gente aquí allá. No, venga, no se preocupen. Las personas están aquí en la computadora. Oh, yo dije. Sí, pero usted está aquí, puede estar con nosotros, no se preocupe, estamos en el estudio. Ahí le saludo desde atrás. Entonces, tómase todo donde quiera, bienvenido. Okay. Entonces, podemos, así en te voy a repetir esa última oración, escuchen bien. Su victoria era vivir para Cristo a pesar de las circunstancias. La victoria de usted y la victoria mía no depende de mis circunstancias. Ahora les pregunto, ¿ustedes en algún momento se han sentido que han sido derrotados porque algo pasó malo en su vida? Díganme, ¿sí o no? Teresa, ¿le ha pasado? Sí, claro, ha pasado. ¿Y son momentos incómodos? Sí, son malos, se sienten muy mal. Pero a pesar de esos momentos, podemos recordar, como vemos aquí, que está Pablo y nos dice entonces aquí en Efesios 4, nos dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y yo digo, honestamente nos ponemos a meditar, que es hasta un poquito irónico que nos compartan una palabra así. Yo pues preso en el Señor, pero es preso en el Señor, pero es preso físicamente también, está en una prisión física. ¿Okay? Os ruego que andéis como el signo de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, nos dice Pablo mientras él está en una prisión. Mire qué cosa. Wow, como que es una palabra fuerte de procesar.
Nuestra espiritualidad no significa nada si no produce ningún cambio en nuestra vida. Hay personas que tienen este modo de vivir y de expresarse. Dicen frases como la siguiente: yo llevo 25 años sirviéndole al Señor. Yo he leído la Biblia 8 veces. Yo he hecho esto, he hecho aquello. Pero pregunta, ¿está leyendo reflejando a Cristo? Porque eso es lo que últimamente tiene el valor especial y lo que verdaderamente cuenta. Pablo indicó que nuestro comportamiento debe armonizar con las doctrinas y creencias que adoptamos. Si Cristo vive en nosotros, su presencia debe reflejarse en nosotros. Y si yo soy de Cristo, hermanos, cuando alguien me ve a mí, ¿qué deben de ver? La reflexión de Cristo. Porque si ven la reflexión mía, es un recordatorio de que yo estoy viviendo por mi persona, buscando mi yo, lo que yo quiero y suplir mis propias concupiscencias. Así que Pablo no es la imaginación del lector lo que debería ser la vida de un cristiano. Primero él comienza diciendo que debemos de andar como es digno. No sé si se enfocaron, si vieron esa parte. En otras palabras, usted y yo hemos sido llamados y en este llamado tenemos que andar dignos. ¿Qué significa andar digno? Hay personas que cuando hablan del Señor lo hacen con una cabeza cabizbaja, como que se avergüenzan, no lo sienten o como que dicen, wow, no, yo. Sí, no tienen fe en nada muchas veces, quizás como al no tener una fe verdadera no lo pueden demostrar. Y eso es algo muy diferente a una persona que tiene una fe verdadera y dice, no, yo voy a hacerlo aunque digan esto, aquello. ¿Por qué? Porque eso es digno de la vocación que Dios me ha llamado. Entonces, Pablo describe esto en su vida. Comienza diciendo que el cristiano debe andar con humildad, pero entendemos algo. La humildad, escuche bien, no era algo común en la vida o en la cultura romana en aquel momento, en la cultura greco-romana. La palabra griega que se traduce como humildad es un término, escuche bien, despectivo en la cultura griega. Sugería o decía que una persona que fuera humilde era una persona simple, una persona como que no tenía una mente desarrollada, una persona sin mucho interés en ser exitoso en la vida, por decir. Entonces, como resultado, es un término un poco sorprendente para las personas que están oyendo estas palabras ahí en persona. Para usted y para mi persona quizás no tanto, pero para ellos, escuchar que usan esa palabra fue un reto un poco diferente. La segunda palabra que Pablo usa aquí es la palabra mansedumbre. Y esto denota mucho más que la simple calma. Esta palabra, la palabra griega usada aquí, habla de controlar la actitud de uno, en este caso no hacia uno, sino hacia otras personas. Ser manso. Las personas mansas están concentradas en andar con Cristo y vivir una vida digna de Él. Estas personas no son disuadidas ni pierden la paz por las palabras que vengan en contra de ellos, que vengan en contra de ellos, sino que están dispuestas a confrontar lo que sea. ¿Por qué? Dios es el que manda, Dios es el que vale, Dios es el que honramos y Dios es el que glorificamos. No hay situación, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay lucha, no hay reto, no hay problema que pueda más que Dios. Y cuando nosotros andamos dignos de la vocación, podemos entender esto, que no importaba en este momento que Pablo estuviera preso. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar. Por favor, active su micrófono, déjeme saber, comparta esta, escuche la pregunta. ¿Usted se imagina que usted estuviera preso y que usted escriba el libro de Efesios desde una cárcel para alentar a personas mientras usted está en cuatro paredes? Imagínese usted. Pastor, Sí.
Muchas veces cuando tenemos un pequeño problema, que no es una cárcel, sino que un problema, un pequeño problema, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos adorar, porque nos sentimos impotentes. Muy buen punto, hermana Estrella. Y la cosa interesante es que nos sentimos impotentes, pero nos muestra Pablo en este momento que en realidad no lo somos. Nos sentimos, pero en realidad no lo somos. Porque fíjese que Pablo desde una prisión está hablando a través del instrumento que fue utilizado él, hablándole a la vida suya, a mi vida en el día de hoy, desde una prisión, cuando él escribió esta epístola. ¿Qué cosa? Luego entonces vemos acá el próximo punto de Pablo que nos comparte acá. Un cuerpo unificado. Efesios 4, del 3 al 6, miren lo que dice. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí hay mucho que hablar. Tiempo un poco limitado, pero miremos acá que hay personas que viven de una manera digna de su llamado como hijos de Dios, y es importante que estas personas mantengan la unidad con el Espíritu Santo, mantengan la unidad de su llamado y prácticamente que, como decir, abrazar la paz que nos es dada por Dios. El tema de la unidad es la enseñanza de Pablo en sus epístolas. Esta unidad debería de ser la norma de la iglesia en todo el mundo, así como la iglesia local también. Dios nos llama a ser gente de paz. Pastor, es que usted no entiende, esa persona en el trabajo me vuelve loca, pastor. Me hace todo en contra mía, ¿cómo va a ser? Mire mi esposo, que yo años orando por él, mire mi esposa, que yo oro para que Dios la toque y nada pasa, ¿qué voy a hacer? Hermanos, paz. Pero ¿y cómo voy a llegar a la paz? Simple, si no sabe cómo hacerlo, pregúntele a Dios. Póngale las manos de Dios, tráigalo los pies de Dios. Nosotros a veces con nuestras dos manos queremos arreglarlo todo y nos olvidamos que dice la palabra de Dios que traigamos nuestras cargas a los pies de la cruz del Señor. Tenemos que estar dispuestos a hacer esto para alcanzar la paz verdadera. Desde el comienzo de la raza humana, en los primeros capítulos de Génesis, Satanás ha querido causar caos y desunión. Mire, hermanos, hay personas que se enfocan en hablar de ciertos tipos de pecados y se olvidan un pecado que es muy preferido. Este es un pecado preferido de muchas iglesias. ¿Alguien sabe cuál es? El chisme. El chisme, eso iba a decir. Oh, excelente. El chisme. Chisme. Ay, mire, viene, estamos en la iglesia en el servicio, viene un hermano, pasa al frente y está ahí, está llorando, quebrantado por el Señor, buscando una bendición. Y en vez de uno estar parado, orando por el hermano, mira al compañero y le dice, ¿y qué hace ese hombre allá? ¿Y qué pasó? ¿Tiene problemas con su esposa? ¿Y qué? Y por eso es que ella no está aquí en el día de hoy. Y empiezan los chismes. Hermano, vamos a orar por ellos. Ore para que Dios le bendiga y no inventemos cosas. Porque ese chisme sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando llega a los oídos de esta persona, que ya está teniendo una dificultad, ¿cómo le va a ayudar eso a esta persona a poder crecer en el Señor? A mantener su paz. Si sabe y siente que las personas con las que está aquí en la iglesia, que está compartiendo, que se supone que le echen una mano, que le den apoyo, le están pisando. No se puede. No se puede. La unidad de la iglesia se basa en el hecho de que todos los cristianos somos partes de un solo cuerpo, dirigido por nuestro único y verdadero Señor, y todos los creyentes tenemos un solo fin en la búsqueda de Dios, conforme avanzamos hacia la esperanza de la vida eterna. Miren,
Hay personas que se ponen a discutir, se ponen a pelear por cosas que honestamente son insignificantes. Le pregunto yo a usted una cosa con todo respeto de todas las religiones, creencias y denominaciones. En el cielo, ¿cuál va a ser el nombre de la iglesia del cielo? Se va a llamar Iglesia Capilla del Jardín, se va a llamar Iglesia Pentecostal, se va a llamar Iglesia Metodista, Iglesia Presbiteriana, Iglesia, así se va a llamar, Episcopal, se va a llamar así. No. En el cielo, usted no va a ver separación, en el cielo va a haber una iglesia. Y esa iglesia va a tener una meta en mente. Amén. Entonces tenemos que buscar, enfocarnos en la unidad acá. Podemos ver entonces que también acá los elementos enumerados en estos versículos hablan de la unidad que encontramos en el mismo de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces causa perturbación en este cuerpo o guiar al cuerpo en una dirección contraria a lo que el Espíritu Santo lo desea. Lo conducirá a uno mismo y tal vez a otros en una dirección muy diferente a la de quienes viven en unidad. Mire acá, no es una opción la unidad en el cuerpo de Cristo. Eso no es una opción, es una expectación, es lo que tenemos que hacer, es lo mínimo que podemos hacer. Tenemos que mantener unión y armonía. Si la iglesia realmente opera como una expresión de Jesús, debe mantenerse unida. Cualquier otra alternativa mostrará una organización que modela la desunión de lo que es la vida sin el Señor. Y luego vamos acá en esta lectura que nos habla de ministrar al cuerpo. ¿Qué cuerpo es este? El cuerpo del Señor. Miremos acá. Dios ordena a su pueblo que vive en unidad, pero esto no significa uniformidad. ¿Pero y cómo es esto? Miremos aquí. Miren lo que dice el versículo 7 al 10. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio los dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y a qué se refiere esto? Miremos acá. Dios hizo a cada persona única y en parte dones diferentes sobre cada persona. No hay algo que un cristiano pueda hacer. No hay nada que un cristiano pueda hacer para poder obtener un don. Los dones son regalos y esos regalos vienen de parte de Dios. Y como vienen de parte de Dios, hermano, mire, es triste decirlo. Pero no podemos ponernos como niños pequeños. No, pero yo quería el don de esto y Dios no me lo ha dado. Pero quizás no es plan de Dios dar ese don, es darte otro don. Entonces tenemos que ver el regalo, el don que Dios nos ha dado y tenemos que utilizarlo para honrarlo a sí mismo, a Él. Tampoco podemos atribuirnos el mérito de ningún don que poseamos, ya sea un don espiritual o una habilidad natural. Yo recuerdo una persona que Dios la usaba para dar profecía en un momento. Y esta persona dejó de servirle a Dios. Y un día me la encuentro en la calle y digo, ¿cómo estás? Y nos ponemos a hablar de, mira, estás visitando alguna iglesia, estás sirviéndole a Dios. No. Y me dice esta frase. Pero Dios todavía me usa en la profecía, me dice la persona. Y yo pensando, qué tristeza. Que esa persona piensa que por tener un don de Dios, un regalo de Dios, eso le va a llevar al cielo. Eso no le lleva al cielo a nadie. Usted puede predicarle, hablarle a vidas y las vidas pueden convertirse, pero déjeme decirle que si usted no ha aceptado a Jesucristo como su exclusivo y único Salvador, usted no va para el cielo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. No es por hacer algo, por decir algo, no es por vivir lo que nos dice la palabra de Dios. Podemos ver aquí entonces, mire que en Efesios 4:8 nos afirma que Dios ha dado dones
a su pueblo. Right? Además de eso, podemos ver en el Salmo 68, 18. Vamos a verlo aquí, buscarlo. Si tienen su Biblia. Salmos 68. Salmos 68. Capítulo 18. Dice así. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Así que podemos ver que la autoridad de Jesús es explicada, es mostrada. Pablo utiliza este salmo para enfatizar que Jesús da dones a hombres y mujeres que alguna vez estuvieron cautivos. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora son libres. Gloria a Dios por eso. Ese versículo también es asociado proféticamente con la resurrección y la ascensión de Jesús, junto antes de Pentecostés. El énfasis está, hermanos, en la autoridad de Cristo, en lo que es contraposición a los dones y talentos naturales de las personas. Escuchen bien esto. Ninguna persona tiene derecho a jactarse de los dones espirituales o aún de los naturales que posee. Yo les he contado esta historia, algunos la han escuchado. Hace años atrás estaba en la iglesia y había un joven que quería aprender a tocar la batería. Y cuando cantaba no había baterista y él solamente agarró la batería y empezó a tocar. Y un día en un servicio están cantando una canción un poco rápida y él no sabía tocar para acompañar ahí rápidamente. Y de repente la presencia de Dios cayó sobre ese joven y ese joven empezó a tocar la batería como un baterista profesional. Sin ir a clase, sin estudiar, sin nada, hermano, fue un milagro de Dios. Pero les cuento algo, ese joven tenía un deseo y Dios le dio ese don. Así, inmediatamente. Ya, desde ese día en adelante, él empezó a tocar. Y se acabó. Nunca se le olvidó lo que Dios le había dado, porque era un don que Dios le había entregado en ese momento. Una cosa sobrenatural, pero quiero que entienda que ese joven estaba buscando la presencia de Dios y ese joven reconocía que Dios había hecho un trabajo especial en su vida. Él nunca pudo reconocer ni aceptar el hecho de que, fui yo que hice esto. No, sino que no fui yo, fue Dios. Así que también podemos ver que hay hay mucho debate sobre el significado de la declaración de los versículos 9 y 10. Podemos ver un contraste entre lo más alto de lo que ya es alto y lo más bajo de lo que ya es bajo. Pero entendemos que cuando Jesús vino a la tierra, Él estuvo descendiendo hasta las partes más bajas de la tierra. ¿Qué hace esto? Muestra humildad, ¿verdad? Muestra una característica que usted y yo tenemos que demostrar también donde quiera que nosotros vayamos. Estos actos establecen autoridad también para ascender y autoridad para dar dones a la iglesia y dirigir funciones. Pablo también nos ayuda a ver que Jesús tiene autoridad sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra, conforme a los cielos, para llenarlo absolutamente todo. Y veremos aquí los dones de la iglesia. Tenemos aquí lo que nos dice, habla de los dones de la iglesia. Dice, y él mismo constituyó a unos, escucha bien, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero repetir el versículo 12, pero lo quiero decir como algunas personas lo interpretan. Escucha bien. A fin de que yo pueda disfrutar de mi beneficio, de lo que yo hago, porque yo tengo una de estas cosas,
y yo voy a ser grande porque tengo una de estas cosas y quiero que me conozca todo el mundo porque yo me enfoco en mí mismo. Y algunas personas toman esa actitud olvidando el hecho de que dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la edificación del que no sea el cuerpo de Cristo. Es enfocarnos en el cuerpo de Cristo. Miremos acá, ¿a qué estamos hablando? Es fundamental y se espera que los creyentes maduren espiritualmente en la iglesia. Dios puso líderes en la iglesia como un don. Si bien los líderes desempeñan papeles clave en la obra de la iglesia, deben ayudar unos a otros a desarrollarse espiritualmente para que también puedan usar sus dones. Les pregunto, ¿le ha pasado a usted? ¿Ha visto a usted en algún momento personas líderes que están sentadas y no hacen absolutamente nada en la iglesia? ¿Han visto eso? No. ¿No lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Es algo un poco más común de lo que aparentaría. Le digo por qué. Hay veces que hay líderes y personas que tienen miedo de que alguien le quite su puesto. Una cosa totalmente triste. Doy un ejemplo, Lilibet. Mi esposa canta en la iglesia. Ok, como mi esposa canta en la iglesia, voy a usar a mi esposa como un ejemplo. No digo que esto sea cierto, pero imagínense que mi esposa en su mente diga, yo soy la cantante, yo no quiero que nadie más cante, porque si otra persona canta, me quita mi puesto. Dice el predicador, yo no quiero que nadie más predique, porque si predica, me quita mi puesto. Y yo escuché esta semana pasada un estudio, y honestamente no un estudio, perdón, este domingo un servicio en Pensilvania, y contaba un pastor que tiene una iglesia pequeña. ¿Y sabe cuántos pastores tenía esa iglesia pequeña? 8 pastores. Diría una persona, ¿pero en qué cabeza cabe tener 8 pastores? Y luego ellos explicaron. Tenemos pastores de diferentes ministerios. Entonces el enfoque está en salir fuera de las 4 paredes de la iglesia y en ser de bendición a la comunidad en diferentes áreas también. No solamente las personas que están acá. Igual, el enfoque de esos líderes en esa iglesia no era necesariamente me van a quitar mi puesto. No. Vamos a crecer en el ambiente del Señor. Un ejemplo. La iglesia aquí, Capilla del Jardín. Nosotros no somos la iglesia más grande en número. Pero este año pasado alimentamos más de 5,000 familias con comida cuando pasó el COVID. No digo eso como decir que hicimos algo grande, no. Lo digo como que pudimos hacer algo para ser de bendición a la gente necesitada. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que Dios puso todo donde tenía que estar puesto para que pudiéramos alcanzar estas bendiciones. Pero necesitamos, hermanos, usar los dones de la iglesia para bendecirnos los unos a los otros. Entonces, podemos ver acá también que la estructura de la frase en griego de esta lectura parece indicar que hay un cargo que hace responsable al ministro de la doble responsabilidad. Escucha bien, de guiar y alimentar a los creyentes en su andar con Cristo. 2 cosas, guiar y alimentar. Ustedes, como saben, tenemos los estudios bíblicos. Parte de una de las razones por las cuales yo empecé a grabar los videos y a compartirlos es por la siguiente razón. Mire, hermano, si una persona es bendecida, vale la pena compartir. Porque hay veces que necesitamos escuchar una palabra de Dios. Y qué bonito que esté disponible para que alguien pueda ser edificado por medio de ella. Así que no solamente es el guiar, sino también el alimentar
a los creyentes en su andar con Dios. Es bueno tener presente que los dones de liderazgo de la iglesia están diseñados para multiplicar el ministerio, hermano. Esa es la meta. No consolidarlo, no hacer menos, sino hacer más y más y más. No es la intención de Pablo decir que los líderes hacen todas las tareas ministeriales de la iglesia tampoco. Más bien los líderes capacitan y equipan a los creyentes para realizar diversas tareas de ministerio práctico. La meta del liderazgo es poder tener una persona que sea líder para esta área, líder para aquella área, líder para aquella área. Y yo le voy a urgir, le aliento en este momento, hermano, si usted siente de parte de Dios como un mover hacia un área en específico para hacer de bendición a alguna familia, a alguna área de la iglesia, y usted quiere trabajar ahí con nosotros para hacer de bendición, y eso es, déjenos saber. Déjenos saber. Quería con nosotros. Qué bonito cuando estuvimos pasando esa comida. Qué bonito cuando venían hermanos y hermanas de trabajar. Salían del trabajo directamente para acá, para traer su carro, poner cajas de comida y llevarlas a diferentes casas. Y una persona en una silla de ruedas podía decir, wow, Cristo se acordó de mí. Porque al fin y al cabo, hermano, solamente fuimos instrumentos. Pero qué bonito que estas familias pudieron entender que, wow, alguien. Y ese alguien, hermano, fue que en ese momento usted y yo fuimos las manos y los pies de Dios. Y a eso nos llama la palabra. Miremos entonces estos 5 dones. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver los primeros 2. A medida que analizamos el origen de las palabras de estos 5 dones de liderazgo, podemos tener una mejor idea de todo lo que está involucrado en su significado. Apóstol viene del griego apóstolos. Esta palabra se usa para un enviado, embajador o mensajero encargado de llevar a cabo las instrucciones de la gente, comisionista. Él o ella es uno que es enviado con énfasis en el remitente y no en el enviado. Un requisito necesario de un apóstol en el Nuevo Testamento era haber visto al Señor resucitado. La prueba de un apóstol era su ministerio en el poder de Cristo, seguido de señales, prodigios y obras milagrosas. Así que vemos acá eso hasta el momento de Juan el Bautista, ¿verdad? Ese es el ejemplo de apóstol. Hoy día, hermanos, hay un afán en nuestra sociedad de que nos llamen algo. Vamos a ponernos un título. Yo no soy ya pastor, yo soy un coordinador bíblico exégeta. ¿Pero y qué es eso? Pues eso es un pastor. Es que uno le pone palabras. Yo decía una persona que recoge basura en las casas. No, yo no soy basurero, no se equivoque. Yo soy ingeniero ambiental. Excelente. Y la gente se enfoca en eso. Mire, hermano, tengamos cuidado. Ay, yo quiero ir a hablar con el apóstol, el apóstol aquel. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque todo tenía un tiempo, tiene un lugar y un propósito. Conozco personas que antes de comprarse un carro nuevo quieren ir a hablar con una persona que le dicen que es el apóstol aquello para que le digan qué tipo de carro debe de comprar. Le pregunto yo a usted, ¿eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer? No. Profeta, viene de griego profetas. Esta palabra es un sentido de burbujeo como una fuente de pronunciar. ¿Ok? El profeta es aquel que proclama un mensaje dado por Dios. El profeta es un portavoz de Dios. La predicción no es una parte necesaria de un oficio profético. Escuchen, bien importante eso. Escuchamos profetas que hacen profetas, dan profecía, pero escuchen, si el profeta habla la palabra de Dios, en base a lo que estamos estudiando, en base a la definición griega, es un profeta todavía. El oficio del profeta es más bien de exhortación. El profeta corrige los abusos morales y religiosos. El profeta restaura la verdad a un grupo de personas. En el Nuevo Testamento el profeta solía dar a conocer las revelaciones de Dios. Y con frecuencia la palabra profética también es de exhortación. Vamos a ver los últimos 3. Mr. Quiñones, ¿puede compartir? Mr. Quiñones. Sí, cuéntame, Lilibet. ¿Puede compartir pantalla? Porque no se ve en la... Por favor.
¿O no lo puede ver? No, o sea, está en fondo, no está como usted lo comparte. O sea, Déjame hacerlo acá de nuevo. Me avisa el libro de ahora cuando presione si lo puede ver. ok. ¿Ahí lo puede ver? No, igual. Ah. No se ve como siempre lo pone usted, que uno puede tomar captura y Sí, se ve. déjame ver acá atrás de esta otra vez. ¿Ahora? No, Pero no será por el teléfono. no, mira. No se ve como usted pone las clases que Déjame voy a mirar acá que está para un momento acá. Ok, disculpe, déjame ver acá. parece que sí. Ok, vamos a ver ahora. Ahora yo creo que se debe de ver. Déjame presentar acá. Ahora sí. Ya va. No, se ve igual, se ve como la pantalla de la computadora, pero no se ve en el teléfono. ¿Cómo le explico? Ok, dígame ahora. Ahora. No, ¿Todavía? todavía, Mr. Quiñones. No se ve como cuando usted pone en la clase que se ve. Sí, pero está raro porque yo acá, cuando lo estoy presentando, está saliendo. Déjame, disculpe, déjame mirar. Déjame hacer algo. Acá. Ok, déjame tratar una cosa más. Si esto no funciona. Sí. Ok, aquí está. Vamos a verlo acá. Hago esto por acá. Y ahora comparto así. Ahora sí. Si no funciona ahora, quizás si no tengo una opción más. ¿Lo puede ver ahora? No, Mr. Quiñones es igual. Ok, la última, esta es la última vez que la única que lo puedo tratar. Pero está raro, Lidia. Ahora se ve. No, no se ve, Mr. Quiñones. Ya déjelo así. Siga con la clase. Ahora sí. Ahora lo Ahora veo. sí. Sí, ahora sí. Ok, bien. Entonces ahí yo digo, porque salió, ¿verdad? Disculpe. Gracias a Dios. La tecnología, eso pasa en las mejores familias. Mr. Quiñones, después que le cambiaron la computadora, ya no es el mismo. Me dejaron perdido, Rafael. Ok. Evangelista. Viene del griego. Evangelistes. Un evangelista es un publicador de buenas nuevas. Un individuo que va de ciudad en ciudad proclamando el evangelio. ¿Eso pasa hoy día? Sí, así que hay muchos evangelistas. Los evangelistas eran predicadores itinerantes a quienes Dios les había encomendado llevar el evangelio al lugar es donde las personas que no lo habían escuchado pudieran escucharlo. Este evangelista se centraba en el desarrollo de una congregación, sino en el inicio de una congregación. Así que el enfoque no era yo voy a ir a traer el mensaje que la gente se convierte, voy a comenzar una iglesia. No, ese no era el enfoque. ¿Ok? Por el que viene próximo. Luego tenemos acá pastor, que en griego es el poimenas. El pastor es parecido a un pastor de ovejas. Uno que lleva ovejas a un prado y las pone a pastar. En el Nuevo Testamento, el pastor está asociado con el papel de anciano. En algunas denominaciones de la iglesia se relaciona con el término obispo. Así que si usted escucha en algunas iglesias que dicen, nosotros no tenemos pastores, tenemos ancianos. Si usted escucha eso, pues ya sabe que prácticamente el término anciano se está refiriendo a la idea de un pastor. Aquí no hay pastores, tenemos obispos. Ok, pastor. El enfoque, el juego de palabras, ok, es la misma esencia. El pastor está establecido en un solo lugar de ministerio.
El pastor anima, corrige a los miembros también del cuerpo local de los creyentes. Y el maestro es el último. Viene del griego didáscalos. A los maestros se les asigna la responsabilidad del discipulado en un solo lugar de ministerio. Los maestros son aquellos que comunican la palabra de Dios a otros de una manera comprensible. Y la diferencia entre un maestro y un profeta es que el maestro explica las verdades, mientras que un profeta exhorta a las personas a seguir esa verdad. Los maestros son responsables de mantener la pureza de la doctrina dentro de la iglesia. Usted también se va a dar cuenta de una cosa. Algunos líderes tienen que tener, usualmente los pastores, el don también de ser maestro. Muchas veces vemos esto porque el pastor, al estar en un lugar de ministerio, tiene que animar, corregir a los creyentes. Necesita poder tener un entendimiento para poder guiar, educar y ayudar a los hermanos a que así puedan crecer en el Señor. Le voy a dar un ejemplo. Ya algunos de ustedes yo los conozco hace muchos años atrás. Si en todo el tiempo que nosotros nos conocimos, ustedes no han crecido en el Señor, pues yo voy a tener que rendirle cuentas a Dios por eso. Y eso es, así que es una cosa muy seria. Hay personas, ay, si yo fuera pastor, que haría esto y eso. A veces hablamos y pensamos. Y miren qué cosa. Que hay que buscar un balance entre estos dones para hacer de bendición a las personas que nos rodean, no de maldición. ¿Ok? Y todo esto nos lleva entonces a este tema de madurar juntos en Cristo. ¿Y cómo podemos ver esto? Una iglesia madura. Podemos ver aquí en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto que a la medida de su estatura, de la plenitud de Cristo. Una iglesia madura se compone de cristianos maduros. Para que una iglesia cumpla su labor de discipulado y dé un testimonio eficaz de Dios a la comunidad, debe mostrar características que reflejen adecuadamente la misión y los valores de Dios. Pablo nos muestra en Efesios 4 una clara descripción de los pasos necesarios para alcanzar esta madurez. Hay personas que dicen, yo soy maduro en el Señor. Y soy tan maduro en el Señor que no demuestro humildad. O yo soy tan maduro en el Señor que no demuestro esto, no demuestro aquello. Hermanos, eso no es lo que Dios está buscando. Cuando hablamos, primero que nada, el énfasis de Pablo muestra su importancia, sobre todo ahí está el punto. Sí, yo soy maduro sin conocimiento. También, tremenda ilustración. Yo he escuchado, hermano, mire, yo he escuchado personas hasta decir, no, yo honestamente, es cuando escuché esto, hermano, yo no puedo creer esto. Una persona me dijo estas palabras frente a mi cara, yo no lo podía creer. Me dijo, no, hermano, yo he leído la Biblia ya como 7 veces. Yo no la tengo que leer más, porque ya yo la entiendo toda en su totalidad. Bueno, si usted dice eso de Romeo y Julieta, yo le creo, porque Romeo y Julieta es una novela y lo que sea. Pero hermano, la Biblia es una palabra que transforma, vivifica, restaura, toca, sana. Es algo poderoso, es la palabra de Dios. ¿Cómo va a decirme usted a mí que ya usted alcanzó? En otras palabras estaba diciendo, estoy listo para morir. Ya alcancé todo lo que yo me había puesto. Hermano, ¿sabe lo preocupante de ese comentario? Que la persona verdaderamente lo creía. Yo me quedé sorprendido porque no lo podía creer. Yo, wow, leyó la Biblia tantas veces y con todo y eso, todavía no comprende lo que quiere decir la palabra de Dios. Mire, hermano, la palabra de Dios, de principio a fin. Simple. ¿Ok? Somos pecadores. Dios nos perdona y quiere que moremos con Él. Vamos a confesarle para que podamos vivir con Él. Amén. Ya, mire, ya resumí. Ya no vuelvo a leer la Biblia. Excelente. No, hermano, ¿cómo va a ser? No puede ser así.
una iglesia madura donde podamos demostrar el fruto del Espíritu a las personas que nos rodean. Que las personas vean a usted y digan, wow, mira, Rafael, ¿y por qué usted hizo eso? ¿Eso no tiene lógica? No, yo no vivo para la lógica, yo vivo para Cristo. Que la gente pueda ver que no es para lo que tiene lógica, no, es para lo que Dios espera de mi persona. Así que, beneficios de la madurez también tenemos acá. Estos últimos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No sé si escucharon esto, lo estuve compartiendo hace un tiempito atrás en un estudio. Cogí un papel de color azul y se lo levanté hacia mis niños y les digo, ¿de qué color es este? ¿Qué color es este? Y ellos me dicen, es azul. Y yo los miré con una cara bien seria y le dije, esto no es azul. Y ellos me dicen, ellos como me miran, ¿cómo que no es azul? Yo les dije, no, el color azul no existe. Porque en base al químico creado y conectado con él, yo me inventé un desastre. Yo parecía Cantinflas con la tontera que le estaba diciendo a mis hijos. Pero se las dije con una cara seria, ¿verdad? Y ellos al final de lo que yo digo, dicen, oh, wow, interesante. Yo digo, pero ustedes son locos, me están creyendo la tontería que les estoy diciendo. Y luego le digo yo a ellos, de la misma manera que yo le hice creer esta tontería, una persona puede tratar de guiarle por el camino incorrecto del Señor también. Tenemos que tener mucho cuidado de que no nos dejemos llevar así como el viento de lo que pasa a nuestros alrededores. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, vamos a crecer en Cristo. Ay, pastor, es que es un libro maravilloso que fue escrito, hermano. Qué bonito. No tiene nada de malo que leamos libros por el Señor. Yo leo libros también que me han edificado. Gloria a Dios por eso. Pero hermano, yo no voy a reemplazar la palabra de Dios por un libro, con todo su respeto. Miren, para el estudio bíblico tenemos acá un libro. Usamos un libro y es como nos ayuda como una guía. Pero ¿saben qué? Esta guía tiene errores. Algunas veces hay errores ortográficos. Eso porque es humana. ¿Ok? Esta no es la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe dónde no hay errores? ¿Dónde está la Biblia? Cuando está diciendo, ahí no hay error. Pero los comentarios de las personas pueden confundir una palabra con otra y todas estas cosas. Y el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Escuche eso. Se ayudan, no se critican, no se juzgan, no se apuntan, no se burlan, sino que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que hermanos, ya terminando, discipulado del Ministerio de Acción. Recordemos acá. En las Escrituras encontramos que los cristianos deben de tener un propósito fuera de sí mismo. Hermano, si usted se está enfocando en ser lo que usted quiere ser para usted mismo, para su propia ganancia, por su propio yo, para que le aplaudan, eso no es lo que Dios quiere. Cuando se han convertido no pueden vivir para sí mismos y su propio bienestar. No se puede, hermano. Dios nos ha dado dones para bendecir a otros, no para que nos bendigamos nosotros mismos. Dios me dio el regalo de que yo soy un buen administrador. Déjame ir a buscarme un trabajo como administrador en un lugar ahora para ayudar a todo el mundo y no ayudo a nadie en mi alrededor con la bendición que Dios me ha dado. No es eso. Debemos de descubrir nuestros dones y practicarlos. Nos hemos pasado unos minutitos, pero yo quiero preguntarles si ustedes se atreven. Las personas que están con nosotros, ¿me pueden decir cuáles son algunos de sus dones? Lilibet, ¿cuáles son algunos de sus dones? Teresa, ¿cuáles son algunos de sus dones? Opiniones, yo creo que mis dones, no sé, es colaborar, me gusta conversar. Y si puedo dar un consejo, o sea, en base a lo que dice Dios, lo doy. Amén. Muy bien. Creo, pastor, que Sí.
Creo, pastor, que uno de mis dones es predicar la palabra a las personas cuando voy a la laundry o cuando voy como a la calle y encuentro a alguien. Amén. Y eso es una cosa, pues, Dios le da ese don, gloria a Dios, y usted no lo pone en práctica. Pero lo pone en práctica, como dice Estrella, para glorificar a Dios. Amén. Teresa, ¿cuál es uno de sus dones? ¿Sabe? Ahí Teresa nos deja saber si puede activar. Hermanos, miren lo que dice aquí. La meta de todo cristiano debe ser, escuche bien, madurar y asumir la responsabilidad de buscar el crecimiento en la fe y crecer en la relación con los demás. No hay un lugar para el conflicto o los celos en la iglesia. Hermano, mire, si usted se va a enfocar en ponerse celoso porque alguien hace algo que usted no hace, hermano, eso no va a hacer crecer a nadie. Eso no es de bendición para nadie. Dice la Biblia, somos un cuerpo. Entonces, si somos un cuerpo, hermano, todos tenemos una función. Todos. Y como todos tenemos una función, qué bonito que no hay que tener celos de nadie. Porque el lugar que Dios tiene para usted le pertenece a usted. Nadie se lo va a quitar. Nadie. Y la vida se basa en el amor y cooperación mutua, imitando la compasión de Cristo. Así que, hermano, terminamos con esta foto como recordatorio. Dios llama a crecer. En 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mire la clave, el conocimiento de quién, de nuestro Señor. No nuestro, sino de nuestro Señor. Así que si alguien tiene algún comentario, lo que hacer en este momento, así mismo oramos y nos despedimos. Gracias a todos por su participación esta noche, hermano, y esperamos que día tras día, mientras hacemos esos estudios, que usted pueda sentirse que está creciendo en el Señor, madurando en el Señor y acercándose más a Él. Porque a eso nos llama Él. Que podamos ser cristianos maduros. Amén. Pues así mismo vamos a orar y así nos despedimos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad en esta noche de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, que podemos compartir contigo, Señor, este estudio. Señor, en cada familia aquí representada te pedimos que les bendigas, les guardes y les ayudes, Señor, de una manera maravillosa. Te pedimos, Padre, que nos guíes y así mismo, Padre, que podamos vivir vidas que sean de tu agrado, vidas, Padre, que sean para restauración, Señor, del caído, del necesitado, Padre, y que podamos ser las extensiones, Señor, de nuestros brazos, nuestros pies, extensiones, Padre, de tu presencia, extensiones, Padre, de tu misericordia, de tu toque, Padre, de tu manifestación acá en la tierra para las personas que nos rodean. Ayúdanos, Padre, a nunca buscar la gloria para nosotros, sino buscar la gloria para ti, por medio de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, Señor, y de lo que somos como personas diariamente, para que otros puedan ver tu reflexión en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a día tras día a ser más como tú. Y a entender, Padre, que somos porque tú eres y vivimos porque tú vives en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Bendice cada familia que representada en esta noche, Señor. Suple necesidades para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por haberse conectado con nosotros esta noche.